Bueno, doctor, tenemos 15 doctores que nos están viendo. Vamos a dar inicio a este conversatorio. Darle la bienvenida al doctor Gerardo Ayala de la Vega, quien contamos con su primera participación. Y nos estará tocando el tema de rehabilitación oral. El doctor es especialista en rehabilitación oral, es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Odontología, y a su vez también es docente de pre y posgrado. Doctor, ¿podría presentarse, por favor? Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, agradecer a la empresa Odontología Multidisciplinaria Integral por la invitación a este primer conversatorio sobre protocolos clínicos en rehabilitación oral con resolución con prótesis. En primer lugar, quería aprovechar este momento para saludar al docente universitario en su día. Felicitaciones, estimados amigos, por el Día del Docente Universitario y estar a la orden de ustedes para poder responder algunas inquietudes con respecto al área de rehabilitación oral, que es el área que nos apasiona y nos gusta realizar día a día en la universidad y en el consultorio. Espero sus preguntas. Bueno, doctor, de parte de la empresa tenemos unas cuantas preguntas. Lanzaremos la primera para que usted nos pueda dar su opinión. Doctor, ¿cómo viene realizando usted su actividad clínica en este estado de emergencia sanitaria? ¿Nos podría comentar? Bueno, en realidad las indicaciones que da el Ministerio de Salud sugiere que el odontólogo trabaje las emergencias y urgencias, siguiendo los protocolos de bioseguridad que se han establecido. Esos protocolos de bioseguridad, que ya son conocidos por todos los odontólogos, van a permitir el trabajo de urgencias y emergencias de soluciones de corto plazo que van a resolver aquellos problemas que se han generado durante este tiempo en este estado de emergencia. Hay que recordar que la salud bucal es parte de la salud general y el odontólogo es parte del equipo de salud, donde está obviamente participando activamente en esta lucha diaria contra esta pandemia que nos ha limitado, pero que no nos deja con los brazos cruzados, sino más bien con un espíritu de colaboración con el prójimo y sobre todo con el hecho de darles la mejor atención posible a aquellas situaciones que nos demanden en la profesión nuestra. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Bueno, voy por una segunda respuesta, ya que hasta el momento los doctores todavía siguen llegando y todavía no hay alguna pregunta de algún colega, ¿no? Doctor, ¿usted ha logrado implementar los requisitos de bioseguridad planteados por el Ministerio de Salud para realizar sus actividades clínicas? Sí, el Ministerio de Salud establece un protocolo que debe ser validado con una resolución ministerial para poder trabajar. En el caso nuestro, en la clínica donde yo desempeño mis labores diarias, ya tenemos esa certificación que fue otorgada por haber logrado obtener todos los requerimientos que establece este protocolo. De esta manera podemos trabajar de manera organizada y resguardando la salud de las personas que vienen y demandan nuestros servicios. Vamos por una tercera pregunta, doctor, ¿le parece? ¿Cómo no? ¿Cuál es el principio básico que usted toma en cuenta para una rehabilitación oral clínica? Bueno, para el colega que la ha hecho, muy interesante pregunta, ¿no? Siempre para todo hay un inicio. Y en rehabilitación oral, que en realidad no solamente abarca el tema de prótesis, rehabilitación oral también está abarcando el área de ortodoncia, el área de endodoncia, de cirugía, de operatoria, todo es rehabilitación oral. Y cuando uno habla de rehabilitación oral como punto de partida, siempre para todas las especialidades el punto de partida ha sido la oclusión. La oclusión seguirá siendo la base para el desarrollo de todas las disciplinas en la odontología. Y ese es el punto de partida que nosotros siempre hacemos. La oclusión como el inicio de aquello que va a permitir conocer cómo los componentes del sistema estomatognático funcionan armoniosamente para lograr más adelante identificar alguna patología y proponer alguna propuesta de tratamiento que se pueda dar de manera individual pero integrada para que este sistema pueda devolver su funcionalidad de todos sus componentes de manera uniforme.
Doctor, continuemos con otra pregunta. Por favor, doctores, no tengan miedo en hacer sus preguntas en cualquier punto que ustedes tengan duda o consulta con algún paciente que ustedes hayan tenido, tal vez tengan hasta el momento, para poder solucionar y en este caso el doctor pueda darles algunos tips clínicos en su atención clínica, ¿no? Bueno, ¿se puede combinar, doctor, implanto soportado con prótesis removible parcial o total? Ah, pregunta muy interesante porque en la actualidad la odontología ha variado sus protocolos de atención. Dentro de esos protocolos de atención, ya hace unos 40 años atrás, se comenzaron a colocar implantes en el Perú y tuvimos la suerte de escuchar al maestro de los implantes, que en ese tiempo es el doctor Efraín Sueldo Rivero, que enseñaba en San Marcos y nos enseñó tanto en San Marcos como en la FAP, donde él desempeñaba sus actividades en periodoncia, los primeros implantes. Y luego gradualmente fuimos incorporando los implantes a la práctica odontológica en rehabilitación oral y comenzamos a hacer rehabilitaciones de dientes que antes fueron extraídos y que ahora se han colocado implantes. Esos implantes se rehabilitan de manera unitaria, es decir, una corona individual, y en algunos casos pequeñas rehabilitaciones de puentes o restauraciones colectivas de 3 piezas o 3 unidades. Hoy en día estamos haciendo prótesis completas sobre implantes, hoy en día trabajamos prótesis removibles sobre implantes, hoy podemos combinar la propuesta de coronas convencionales y coronas sobre implantes en un mismo paciente. Lo importante es saber en qué caso está indicado hacer un implante y en qué caso está indicado hacer una corona. La tendencia actual no es extraer dientes, la tendencia actual es la prevención. La prevención permite conservar las piezas dentarias y obviamente nuestra función principal como médicos de la boca es la prevención. En segundo lugar, recién cuando hacemos el tema restaurador, tomamos en cuenta el tema de implantes, el tema de prótesis convencional, coronas, puentes totales, etcétera. Y se pueden asociar, pueden trabajar una junto a la otra en la misma boca de un solo paciente. Lo importante es la planificación y un diagnóstico correcto. Gracias por su respuesta, doctor. Queda muy claro su opinión. Doctor, ¿considera usted que el tramo oclusal es un problema frecuente en la rehabilitación oral? Bueno, para el doctor que hizo esa pregunta es obviamente un rehabilitador, ¿no? Sabe que realmente la mayor cantidad de veces que vemos un problema oclusal está dado porque ha habido una situación en la cual los dientes han cambiado de posición o tienen ya una malposición porque son dientes más grandes en un arco estrecho y generan el requerimiento de dientes desalineados y al momento de querer ocluir o de contactar se generan contactos en zonas previas al contacto total de los demás dientes y esos contactos que se llaman contactos prematuros generan esa denominación que en la pregunta viene con el nombre de trauma oclusal. Un trauma no es otra cosa que una situación que genera un cambio en las estructuras de soporte de un diente. Un trauma puede generar pérdida del soporte alveolar, del soporte gingival y a su vez también generar algún tipo de fractura o lesión en la misma pieza dentaria o desgaste. Es muy frecuente que un paciente que ha perdido un diente y que no ha sido reemplazado rápidamente sufra cambios en la posición de los dientes. Llámese giroversiones, rotaciones, extrusiones. Todos estos procesos generan una oclusión traumática. Esa oclusión traumática que he mencionado es capaz de generar dolor en el componente más importante de un diente, porque un diente no es una estructura rígida, es una estructura con vida. El esmalte tiene un componente mineralizado, la dentina es un componente muy orgánico que responde a las demandas que se le dan funcionales, a las demandas que se le dan cuando son excesivas. Y finalmente dentro está la pulpa dentaria que va a generar una respuesta frente a esa demanda funcional. Si esa demanda funcional es generada por un trauma, es posible que se presente dolor. Si el dolor es expresado a través de una situación constante, se convierte en un dolor agudo. Muchas veces el dolor agudo se convierte en un dolor crónico y terminamos en un proceso que abarca una enfermedad del contenido de la cámara pulpar. Y luego tenemos requerimientos para la especialidad de endodoncia para hacer un tratamiento de conductos. Cuando vemos que hay
pérdida del soporte óseo y disminución del proceso gingival, es decir, de la encía que cubre al diente, estamos frente a una necesidad de eliminar el trauma para luego con el periodoncista tratar el problema de la pérdida ósea y de la recesión gingival. Entonces ahí tenemos que el rehabilitador trabaja con el periodoncista, trabaja con el endodoncista para resolver los problemas que este trauma oclusal, que se da frecuentemente en personas que tienen dientes desalineados, ya sea por falta de espacio o por pérdida de alguna pieza dentaria, entonces nosotros tenemos que reconocer y identificar ese trauma oclusal, solucionarlo primero para luego recién comenzar con la rehabilitación protésica. Y este es el tema más frecuente que viene en la consulta. Casos en los cuales la mayoría de los pacientes vienen con trauma oclusal. Ya sea, mencioné hace un momento, además hay que sumarle también a veces situaciones en las cuales se han manejado restauraciones protésicas que tienen algunas deficiencias que tenemos que ser superadas a través del conocimiento de ese punto de partida que se irá haciendo la oclusión. Excelente respuesta, doctor. Bastante extenso este tema. Bueno, le comento que tenemos una pregunta de un participante, el doctor Carlos Calulo. Nos pregunta, ¿qué tips le sugiere para la toma de impresiones de pacientes con encías flácidas? El doctor Carlos Calulo de Huancayo, ¿no? Mis saludos para el doctor Carlos Calulo de Huancayo. Bueno, si la pregunta es qué tipo de material de impresión debe utilizarse en pacientes que tienen periodonto delgado o él como lo denomina encías flácidas, el periodonto delgado es un periodonto que no tiene mucha encía adherida. Prácticamente el espacio periodontal para poder tomar una impresión no nos permite colocar una técnica de dos hilos, un hilo grueso y un hilo delgado. Por lo general, en este caso, yo sugeriría, en todo caso, que la preparación dentaria para una impresión de una corona, si esto fuera lo que él quiere realizar, debe realizarse a nivel del margen gingival. Se llama preparación yuxtagingival, de tal manera que esta preparación pueda ser observada y fácilmente reproducida por cualquier material de impresión. Si hablamos de materiales de impresión, tendríamos que trabajar con materiales de adición, siliconas de adición, y podríamos trabajar también con siliconas de condensación, dependiendo el grado de afinidad que tiene para copiar los tejidos. Cuando uno habla de un material de impresión, lo primero que tiene que reconocer e identificar es que si el material de impresión tiene una menor o mayor cantidad de agua. A menor cantidad de agua, este material va a copiar mejor los tejidos que quiere reproducir. En este caso, la línea de terminación que se ha preparado a nivel gingival, y en este caso entonces estaríamos hablando de materiales cuyo grado de fluidez se va a dar no porque tengan agua, sino más bien porque tienen un componente oleoso. Ese componente oleoso permite tomar impresiones muy nítidas. Voy a poner un ejemplo, si me permite extenderme un instante muy pequeño. Si yo pongo entre el techo y la pared de una casa una gota de agua y una gota de aceite, ambas van a llegar al piso. Pero ¿qué va a pasar con la gota de agua? Va a ser saltitos. No va a copiar uniformemente toda la superficie de la pared. Sin embargo, la gota de aceite sí va a recorrer toda la superficie uniformemente de la pared hasta llegar al piso. Es decir, que una silicona con componente oleoso va a tener la posibilidad de copiar mejor, obviamente, cualquier tipo de impresión que queramos realizar. En este caso hablo de la fija. Si queremos una removible, lo mismo. Trabajar con una cubeta individual es lo indicado para reducir la cantidad de material. Cuando uno trabaja con mucho material de impresión, la distorsión aumenta. Entonces es mejor trabajar con cubetas individuales. De esta forma uno puede obtener un resultado más preciso al tener una menor cantidad de material y un menor índice de distorsión al tener obviamente un material controlado. Esa sería Muchas la gracias, respuesta para el doctor. doctor Carlos de Huancayo. Contamos con una segunda pregunta del doctor Ricardo Acosta. Nos dice un texto y luego continúa con la pregunta. La voy a leer completo para que usted pueda solucionar su duda, ¿no? Los implantes han servido tremendamente cuando faltan 1, 2, hasta 3 piezas dentarias. ¿No cree usted que ya es tiempo que ya no se debe enseñar que en las universidades realizar puentes de 3 o 4 piezas, ya que esto trae mutilar el esmalte de los dientes adyacentes? Coincido con la doctora Costa. Mencionaba hace un momento que hoy día la odontología ha sufrido un cambio y somos muy conservadores.
Creo que en el diagnóstico la propuesta de hacer un puente largo de 3 o 4 unidades terminaría generando, obviamente, en estos dientes que hemos desgastado un esmalte sano y hemos perdido una parte importante del órgano dentario, la posibilidad de que este puente fracase en el tiempo. Estoy de acuerdo con él en que las opciones también podrían pasar por hacer una evaluación, en este caso a partir de un encerado de planificación, de una tomografía para ver la calidad de hueso, la cantidad de espacio que hay para colocar el implante, seleccionar el tipo de implante y luego la rehabilitación oral implicaría ya un trabajo coordinado con el periodoncista e implantólogo para colocar los implantes que son necesarios. Y quiero aprovechar la oportunidad que me da el doctor Acosta de mencionar que en San Marcos, en 4º año, a los alumnos de pregrado se les pide que coloquen implantes para ser rehabilitados en 5º año en la clínica integral. Esto lo hacemos todos los años, doctor Acosta. Este protocolo viene siendo realizado por el doctor Andrew Estrada, por el doctor encargado del área de periodoncia, y todos ellos manejan este protocolo desde 4º año. Lo hacen primero en lo que se llama hoy día biomodelos, que son las cabezas de chancho. Después lo hacen en el paciente, guiados por el docente tutor de su turno, y en el siguiente año son rehabilitados por nosotros los protecistas en la clínica integral del adulto. Son rehabilitados, como les mencioné hace un momento, de manera unitaria o de manera colectiva, tal como usted lo está planteando, y ya no desgastamos tantos dientes. Hoy día hablamos de adhesión, en odontología, hoy día hablamos del módulo de elasticidad de la unión amelodentinaria, hoy día hablamos de la preservación del reborde post-extracción, hoy día hablamos de la técnica de regeneración ósea guiada, hoy día hablamos de la colocación de provisorios inmediatamente puesto el implante para tener una guía en la formación del perfil de emergencia, y todo eso lo hacemos desde pregrado, doctora Costa. Yo encantado de invitarlo cuando nuevamente regresemos a la clínica de manera presencial para que usted pueda ver los casos que los alumnos realizan en 4º y en 5º año. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Le comento que tenemos una pregunta del doctor Ángel Juárez. Nos pregunta, doctor, ¿usted cuál cree que es el mejor material para la impresión para prótesis total? Bueno, creo que ahí lo primero que habría que identificar es si se trata de un reborde conservado o un reborde muy disminuido o muy pequeño. En el caso del maxilar superior, el reborde déntulo tiende a ser retentivo en algunas zonas, como por ejemplo la zona que corresponde a la tuberosidad o a veces también en el sector anterior. Cuando queremos tomar impresiones de totales que tienen zonas retentivas, los únicos materiales que podemos utilizar son materiales que tienen propiedades elásticas. Y hablamos de las siliconas, en este caso de las siliconas que tienen módulo elástico, y podemos hablar de siliconas de impresión, tanto de tipo de adición como de condensación. Si yo no voy a hablar de marcas comerciales, porque eso creo no sería apropiado, solamente voy a hablar de la propiedad más importante de una silicona, es el módulo elástico para poder ser retirada de la boca sin sufrir distorsión. Esto es en el maxilar superior, pero el problema grande en las totales no es el superior, es siempre el inferior, porque casi no hay reborde. Y bueno, en la universidad siempre trabajamos con una impresión primaria, que es tomada con una técnica de alginato, una primera impresión con alginato en una cubeta adaptada de aluminio, recortada, muchas veces inclusive haciendo unas extensiones con Godiva para mejorar su extensión y copiar los detalles anatómicos. Esta primera impresión de alginato se disminuye con un bisturí, unos 2 milímetros, y se coloca un alginato un poco más acuoso para tomar una impresión sin compresión de los tejidos. Esta técnica es la técnica del alginato, da como resultado el modelo primario. En este momento, como yo he evaluado la consistencia y la movilidad que tiene el tejido del reborde, es decir, su flacidez, uno elige un material de impresión, que podría ser, en el caso de un reborde que no sea retentivo, la pasta cinquenólica. Pero viene un detalle muy importante. En pasta cinquenólica hay 2 tipos de pasta cinquenólica, una de color blanco y una de color azul. La mayoría utilizamos el de color blanco pensando que es el material adecuado para las impresiones, cuando la de tipo 2, la de color azul, es la que mejor se utiliza para tomar una impresión de un reborde flácido. Si yo quiero tomar una impresión de un reborde cero, donde ya no hay nada
de reborde desdentado inferior, yo puedo utilizar también otra técnica, la técnica de los 3 puntos de Godiva o la técnica de los 3 topes. Y puedo utilizar un material de impresión cuya función principal sea desplazar los tejidos hacia la parte del fondo de surco para obtener una mayor extensión de la futura base de la prótesis. Y mi impresión entonces estará hecha con un material que en este caso tendrá que ser de una consistencia ya no ligera, sino de una consistencia medium. Y podré utilizar una silicona de condensación o una silicona de adición. Obviamente, estas cubetas que yo he preparado en un modelo primario se van a ir acercando gradualmente a lo que realmente es el tejido que yo quiero impresionar. Porque recuerden que lo más difícil es que una impresión en una arcada inferior desdentada pueda copiar los detalles anatómicos si es que antes no hemos probado que esta cubeta tenga el primer principio importante, que es la estabilidad. Esta cubeta debe ser estable, luego debe ser rígida, y finalmente, en el momento de que yo tome la impresión, debo solicitarle al paciente que haga movimientos funcionales para que la lengua, los labios y los carrillos actúen como si él estuviera ya comiendo con la futura prótesis. No hay que pedirle que salga la lengua hacia afuera, hay que pedirle que con la punta de la lengua toque los labios superiores de derecha a izquierda. Todos son movimientos funcionales, porque una prótesis solo devuelve hasta un 60% de la eficacia masticatoria. Esa sería la respuesta a la pregunta que se me ha hecho. Muchas gracias, doctor. Doctores, por favor, no se olviden que pueden seguir realizando sus preguntas, algunas dudas que tengan sobre algún paciente que hayan tratado o están ahorita en tratamiento, para que el doctor nos pueda ayudar con resolviendo sus dudas, ¿no? Tenemos una pregunta del doctor Johan Matos Castillo. Él nos consulta. En prótesis total, ¿usted prefiere esquema monoplano o poliplano o lingualizada? Johan, has hecho la aclaración correcta de los 3 tipos de sistemas para selección de dientes en un dentro total. Hay mucha controversia en el monoplano, mucha controversia en el poliplano y también mucha controversia en la oclusión lingualizada. Yo estoy de acuerdo contigo y seguramente porque tú eres especialista en rehabilitación oral y también dictas estos cursos, estoy de acuerdo que lo primero que debo tomar en cuenta es la característica del reborde y la tonicidad muscular que el paciente tenga. Si el paciente mantiene su tonicidad muscular, los sistemas que yo pueda elegir van a dar resultado. Si en cambio el paciente es hipotónico y tiene, como siempre ocurre, una deficiencia en el manejo de la tonicidad muscular, entonces tendrá que escoger un sistema que le permita simplemente triturar los alimentos y escogeremos uno de tipo monoplano. Si usamos un poliplano, el ejemplo típico es cuando una persona tiene 15 años y es una dama y uno la acompaña a su primer quinceañero y se pone los tacos. Y cuando ella se pone los tacos para la foto, sale muy bonita. Pero a la hora que quiere bailar, se quita los tacos porque obviamente sin ellos tiene estabilidad. Entonces, en un paciente que tiene un reborde muy pequeño y que nunca ha usado prótesis, sumado a eso, el tema de la poca tonicidad muscular, también la indicación sería pues un sistema oclusal monoplano. Y en el caso del sistema lingualizado, habría que escoger muy bien el caso porque obviamente en primer lugar o lo enfilamos nosotros, los rehabilitadores, o lo mandamos a enfilar al técnico. Habría que preguntar cuántos técnicos conocen del enfilado lingualizado. Muy pocos de ellos lo conocen y las funciones que se tienen que hacer para lograr hacerlo. Y luego, si escogemos un sistema poliplano, Johan, tendríamos que hablar de qué altura de cúspides. 6 grados, 8 grados, 12 grados, 14 grados, 20 grados, 22 grados, 28 grados, hasta 32 grados he visto en altura de dientes artificiales. Habría que seleccionar primero esa altura, en función a lo que mencioné primero, la capacidad del dominio muscular. Yo creo que habría que tener algunas consideraciones clínicas adicionales para ser muy específico en cada una de las selección de dientes que uno está planteando. Antes de tomar la decisión de escoger uno, creo que son las características clínicas del paciente, el reborde, tonicidad muscular, la capacidad de adaptación, el uso o no de prótesis, si es su primera vez, y finalmente también lo más importante que yo establezco en un paciente es si él desea tener una sonrisa plena, él lo va a hacer con el sector anterior. El sector posterior es el que se va a encargar de la parte funcional. Y estoy de acuerdo contigo que los 3 sistemas se pueden dar según cada caso. Muy bien. Muchas gracias, doctor.
Tenemos otra pregunta del doctor Juan Diego Amado Chávez, perdón. Nos pregunta, ¿cuál es su opinión frente a la prótesis total de arco corto? Esa es una pregunta. Tiene dos preguntas. ¿Le dan por orden o le menciono los dos? Sí, voy a contestar la primera. Sí, Okay. bueno, Juan Diego, buenas noches. Creo que estás en el Cusco por un tema de eventualidad y la emergencia sanitaria. Gracias por conectarte esta noche y aprovechar de conversar contigo. Bueno, Juan Diego, hemos tenido contigo experiencias clínicas de varios casos de totales y de removible, combinándolos, y hemos trabajado mucho la tendencia de arco corto. El arco corto no es otra cosa que la colocación de piezas dentarias hasta la primera molar. Eso permite, sobre todo en el maxilar inferior, disminuir la posibilidad de sobrecargar una prótesis que ya es inestable por sí misma y que al tener solamente contacto hasta la primera molar, lo que vamos a extender es la base acrílica, de tal forma que esta base acrílica extendida nos permite obtener estabilidad y el soporte que se requiere para transmitir las fuerzas que se van a dar durante la masticación en un aparato provisorio, con un aparato artificial como es una prótesis, ya sea completa o parcial. Es muy frecuente que también el concepto de arco corto se aplique en implantología. En implantología también se trabaja solo hasta la primera molar. Ya no colocamos segunda molar en un edéntulo total con rehabilitados sobre implantes, por las mismas razones que he expuesto hace un momento. ¿Cuál sería la segunda pregunta de mi amigo Juan Diego, por favor? Le comento. La segunda pregunta, ¿cuál sería su comentario respecto al uso de carillas oclusales en el tratamiento de rehabilitador y consideraciones? Es muy importante. Hoy en día el manejo de la dimensión vertical ya no se trabaja exclusivamente con coronas metalocerámicas, sino se trabajan con carillas oclusales o tapas oclusales o tabletops, que son hechas en primer lugar hoy en día a partir de materiales cerámicos como los de disilicato de litio, muy poco ya en circonio por la alta dureza, y más bien hoy día se están trabajando en materiales resinosos, porque se ha comprendido que la carga masticatoria que se genera en una pieza posterior va a dar lugar a que la unión amelodentinaria flexe. Y esa flexión de la unión amelodentinaria debe ir acompañada con un material en la parte oclusal que tenga similitud o cercanía al módulo elástico que tiene la unión amelodentinaria. Se dice que la unión amelodentinaria tiene aproximadamente entre 18 y 20 gigapascales de flexibilidad. Entonces, los materiales más cercanos a esa flexibilidad son los materiales resinosos. Antes se manejaban los compómeros, que eran materiales que tenían una alta carga de resina y una mínima carga de cerámica. Hoy en día, ya hace unos años, se vienen trabajando resinas que tienen la posibilidad de flexar con ese mismo módulo y tener dureza, porque son resinas nanohíbridas, es decir, pequeñas y grandes moléculas con espacios que permiten darle esa resistencia, y se están trabajando esas etapas sucursales. Creo yo que hoy en día una rehabilitación oral de un paciente que ha tenido alteraciones en la dimensión vertical se pueden trabajar con tapas subglusales de resina, pueden ser hechas con mucha habilidad por el que la tiene a mano alzada, a través de matrices que se obtienen de los encerados de planificación y que hoy en día se utilizan hasta resinas inyectadas a través de pequeñas matrices de silicona transparente que permiten la fotopolimerización de esa resina y obtener esa tapa oclusal que antes se convertía en algo tan difícil porque requerían una impresión, enviar al laboratorio, regresar, probarla y cementarla. Hoy la adhesión ha avanzado mucho y esos protocolos permiten hacerlo de manera muy simple en la consulta diaria a través de llaves de silicona. Muy bien. ¿Alguna otra Gracias, pregunta doctor. más? Comentarle que están ingresando nuevos participantes, darles la bienvenida al conversatorio. Tenemos una pregunta de la doctora Shirley Ingrid. No me dice su apellido, pero creo que lo conoce. Le manda muchos saludos. Nos dice, para Gracias. una PPR, en este caso prótesis parcial removible, ¿es indicado llevar acéntrica? Bueno, la relación céntrica es una relación horizontal del maxilar inferior contra el maxilar superior. Y esta siempre es una primera relación que se toma para el diagnóstico. Cuando ya vamos a trabajar la parte de la colocación de dientes artificiales sobre la estructura metálica de una prótesis removible,
Lo que hay que considerar básicamente es, primero, el principio de estabilidad oclusal. Si esa prótesis removible va a ser colocada en un paciente que tiene estabilidad oclusal, es decir, que tiene dientes que mantienen su dimensión vertical y que no hay alteraciones en los contactos prematuros y que simplemente voy a colocarla para completar los dientes ausentes, entonces mi registro ya no será relación céntrica, sino será un registro en máxima intercuspidación. Solo cuando tengo, por ejemplo, casos en los cuales el maxilar superior va a ser rehabilitado con prótesis total y el maxilar inferior va a ser rehabilitado con prótesis removible, entonces tomo un registro de relación céntrica, porque ese registro es el punto de partida para luego estabilizar la oclusión y la dimensión vertical de un paciente que no la tiene. También aquellos casos en los cuales el paciente tiene un extremo libre bilateral superior y un extremo libre bilateral inferior y no hay estabilidad oclusal. Al no haberla, tomo como punto de partida una relación céntrica para que a partir de ahí se haga el enfilado de los dientes. Muchas gracias, doctor. Le comento que nos están siguiendo desde Piura, Tarapoto, también desde Cusco. Y bueno, se siguen uniendo más doctores y hay todavía más preguntas. Vamos a continuar con algunas y tal vez vamos a tener que cortar. Y si es que hay más preguntas, bueno, de parte de la empresa mencionarles que podemos hacer una segunda ronda, un segundo conversatorio, para que se puedan conectar aún más doctores y tengan la oportunidad de seguir haciendo preguntas, ¿no? Le Muy bien. comento que se acaba de conectar el doctor Paolo Rego, muy conocido por usted. Saludos a Paolo. Bueno, él nos pregunta, ¿alguna otra técnica aparte de la zona neutra en caso de reabsorción marcada en arcada inferior para prótesis total? Se refiere a la impresión, ¿no? Técnica de impresión, Exacto. seguramente. Bueno, el doctor Paolo ya trabaja prótesis completa hace un buen tiempo. Ha visto dos técnicas diferentes, la de zona neutra y la técnica de los 3 puntos de Godiva, que se utiliza, como mencioné hace un momento, utilizando un material de impresión que tiene mayor densidad, en este caso una silicona medium, y la estabilidad que se logra y la extensión de la futura base en el fondo del surco se logra con mayor éxito, y de esta forma también nosotros lo que hacemos es obtener una impresión a través de una cubeta individual, como mencioné hace un momento, y para reafirmar su pregunta, mencionarle que existe la zona neutra, que es una impresión que se hace con Godiva, con rodetes de Godiva, y finalmente se copia las sensaciones musculares en el momento de la función. Y en el caso de los 3 topes, es solamente una técnica de impresión para estabilizar la cubeta y utilizar un material de impresión que tiene cierta densidad para poder desplazar los tejidos y copiar la mayor extensión del fondo del surco posible para extender la futura base de la prótesis. Estas dos técnicas son las que se emplean en la actualidad. Gracias, doctor. Bueno, nos siguen llegando comentarios que nos siguen desde Huancayo, Amazonas, Juliaca, Cajamarca, muchas veces que se ha ido y aún se seguirán visitando, creo, más provincias con sus cursos, doctor. Muchas Le gracias. menciono una nueva pregunta del doctor Roger Ángel Espejo. Ah, mi Él nos promoción. dice, ¿qué material nos recomendaría para las impresiones mucosoportadas inferiores? Mucosoportadas inferiores, está hablando de prótesis removibles. Si es mucosoportadas, estamos hablando de que el soporte está siendo, eh, digamos, asumido por dientes y por el reborde. Cuando el reborde desdentado se analiza, uno lo tiene que hacer manualmente con el dedo en la palpación y puede examinar su consistencia, su desplazamiento, y si este desplazamiento es marcado, entonces en el momento de la elaboración de la cubeta individual sobre el modelo primario, uno debe colocar unas zonas de alivio de mayor densidad o mayor espesor para poder controlar que en el momento de la impresión esa zona no sea deprimida, no sea comprimida. Y el material de impresión que vamos a utilizar debe ser un material de impresión que en el caso de la impresión definitiva ya tiene 2 momentos. Un momento que es el momento inicial de la impresión definitiva para hacer la base metálica, y una vez hecha la base metálica con esa impresión y esa cubeta individual que ha copiado los márgenes de la impresión de la zona desdentada o la zona déntula, a su vez después vamos a tener que realizar una impresión que se llama impresión funcional.
esa impresión funcional que se va a tomar específicamente del área del extremo libre, de la zona mucosoportada, debe trabajarse con un material muy fluido, que puede ser una silicona fluida o puede ser un material de impresión como pasta cinquenólica que mencioné de color azul, de tal forma de que ese desplazamiento sea mínimo, para que en el momento de que se genere la carga masticatoria, la prótesis removible a extremo libre no se incline hacia distal, sino se mantenga estable en su posición. Eso ayuda mucho a que el diente anterior, que es el pilar, no se incline por las fuerzas que se generan por el elemento retentivo que hemos colocado, ya sea un retenedor a barra o un retenedor combinado o mixto que hemos elegido según el área ecuatorial que presenta esa pieza dentaria. Saludos a mi promoción, Roger Espejo. Genial, doctor. Bueno, tenemos unas cuantas más preguntas. Podríamos aumentar unos 10 minutos si estaría de acuerdo, doctor. Por supuesto que sí. Sí, muchas Encantado de gracias, doctor. compartir. Le comento, tenemos una nueva pregunta del doctor Paolo. Nos dice, recomendaciones en prótesis inmediatas. Rebarse versus prótesis nueva. ¿A los cuántos meses sería lo ideal optar por una de estas dos opciones? Muy bien. Conversando con mis amigos, los especialistas en periodoncia, hemos hecho muchos casos de cirugías inmediatas donde hemos colocado prótesis. Es decir, eso se llama prótesis inmediatas. Pacientes que vienen con algunas piezas dentarias ya indicadas para ser extraídas y que queremos nosotros guiar el proceso de cicatrización, lo que hacemos es planificar la prótesis con los dientes que remanentes aún en boca. Llega el momento de la instalación, cuando el cirujano hace las extracciones, en ese momento colocamos la prótesis total o la prótesis removible, si ese fuera el caso, con un acondicionador de tejidos en la parte interna de la base acrílica. Ese acondicionador de tejidos, que en realidad es una silicona resinosa, más silicona que resina, va a permitir guiar la cicatrización y simultáneamente va a devolver la función que el paciente está pidiendo obtener. Esos materiales de impresión se vienen usando hace muchos años y son materiales que hoy día también se utilizan en prótesis somática y permiten devolverle a un paciente que ha sufrido alguna mutilación por un tema oncológico, por un traumatismo o un accidente, la posibilidad de volver a masticar de manera adecuada y poder de esa manera nutrirse y recuperarse de la enfermedad que ha sufrido, del trauma que ha obtenido. Para mí las indicaciones, doctor Paolo, básicamente están dadas en aquellos casos en los cuales los dientes ya no tienen un pronóstico favorable para su recuperación. Son pacientes que le quedan muy pocas piezas dentarias y que obviamente también requieren un proceso de recuperación de manera muy rápida de la parte funcional, colocando estas prótesis inmediatas con este rebase o acondicionador blando que he mencionado. No todos los casos están hechos para este tipo de prótesis. Hay casos en los cuales no se deben hacer, porque tampoco podríamos condenar a los pacientes a retirarle todos sus dientes. Habría que evaluar siempre la posibilidad de conservar algunas piezas dentarias para tener algún tipo de prótesis diferente, ya sea a través de colocación de sobredentaduras, sobre los mismos dientes, la colocación de elementos retentivos o broches o ataches o barras. Hay muchas indicaciones que se podrían hacer manteniendo algunas piezas dentarias todavía en boca. Espero que con eso pueda dar respuesta a una pregunta tan amplia, porque en realidad esto es un tema que se viene abordando desde hace mucho tiempo y que va a depender mucho de la evaluación clínica y radiográfica que hagamos de las piezas dentarias presentes en boca, doctor Paolo. Bueno, muchas gracias por esa pregunta, que es muy importante. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Grace Lu. Nos indica, ¿cuáles son las desventajas de una prótesis híbrida? Muy buena pregunta. Una prótesis híbrida. ¿Qué es híbrido? Híbrido es dos tipos de prótesis, una fija y una removible. Pero, doctora Grace, cuando se asocia apropiadamente la prótesis fija y se hace primero que la removible, los resultados son buenos. Los resultados son malos cuando ya uno tiene la prótesis removible y ha sufrido el deterioro de una pieza dentaria que retiene o soporta esa prótesis removible y uno quiere cambiar una corona o hacer un puente utilizando la misma prótesis removible. Ahí las condiciones sí son más desfavorables. Cuando la planificación protésica
maneja el tema del cambio de la parte externa de una pieza dentaria para colocar una corona, porque su morfología no permite obtener un resultado funcional para colocar una prótesis removible, entonces nosotros optamos por hacer una prótesis fija individual, que puede ser una corona, que está preparada para recibir la removible. Es como un rompecabezas. Tengo una parte donde va a ingresar la otra parte. Y esa parte es la removible. La fija está condicionada para la removible. Y en ese caso la prótesis híbrida es exitosa, siempre y cuando usted lo haya planificado de esa manera, desde el inicio, y haya tenido la oportunidad de tomar modelos y esos modelos llevarlos al articulador semiajustable a través de un registro en relación céntrica, encontrar los contactos prematuros, eliminarlos en boca y luego volver a tomar una impresión para luego hacer un montaje nuevamente y verificar que ya en ese momento los contactos ya no existan y podemos trabajar una prótesis fija en alguna pieza dentaria, ya sea unitaria o colectiva, y luego colocar la prótesis removible que se requiera. Solamente quiero hacer la siguiente salvedad. Una prótesis fija está indicada en una pieza unitaria, que puede ser una corona, puede ser una restauración colectiva o puente, máximo que reemplaza a dos piezas dentarias. Una prótesis removible, en cambio, reemplaza muchas áreas sedéntulas o reemplaza áreas sedéntulas extensas o los extremos libres. Si tomo esas consideraciones, yo puedo asociar ambas prótesis. Eso sería mi mejor consejo, saber la indicación para la removible y la indicación para la fija, y luego asociarlas si fuera necesario. Doctor, una última pregunta de un participante, de un colega, y lanzaremos una pregunta de parte de la empresa, ¿le parece? ¿Cómo no? El doctor Carlos Calulo nos lanza otra pregunta. ¿Es recomendable realizar cámara de succión en pacientes con reabsorción ósea superior en una prótesis total? No, Carlos, la cámara de succión va a generar hipertrofia de lo que vendría a ser la mucosa palatina. Ya eso se ha utilizado mucho y se ha visto la generación de estomatitis subplaca, esa zona eritematosa, enrojecida, sangrante, dolorosa muchas veces a la palpación, que finalmente debe ser eliminada de lo que vendría a ser el trabajo odontológico. Y en todo caso, si el reborde es muy reabsorbido, la opción sería trabajar prótesis sobre implantes, ya sea sobre dentaduras o prótesis híbridas, es decir, atornilladas sobre los implantes. Ya las cámaras de succión tenemos que dejarlas de hacer. ¿Y eso por qué? Porque hipertrofian al tejido que están cubriéndola. Y eso va a generar un problema muy común que es la estomatitis subplaca, que no debemos generar. Porque recuerden que en la boca las alteraciones que se vuelven crónicas pueden tener la tendencia a generar algún tipo de alteración más severa que no quisiera mencionar porque obviamente sabemos de la severidad que ocurre en boca cuando las alteraciones son crónicas. Y hablamos muchas veces de aquellas neoplasias que se generan por alteraciones de las prótesis que hemos realizado. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctores, mencionarles que hasta el momento hemos lanzado ya algunas preguntas de los participantes que han estado en el live. Si es que ustedes tuvieran algunas otras dudas, podrían dejar en los comentarios y aún todavía quedan más doctores que tal vez tengan aún más dudas. Como empresa nos comprometemos a tal vez lanzar otra próxima fecha que podríamos realizar un conversatorio en coordinación con el doctor Ayala para que ustedes puedan seguir dejando sus dudas, ¿no? Comentarle que como empresa tenemos una última pregunta y nos dé un punto de vista de parte de usted. ¿Cómo no? Para usted, ¿qué es lo que recomienda y qué tan importante es la rehabilitación oral en conjunto con las otras especialidades? Bueno, hoy en día no hay forma, no hay manera de trabajar de manera individual. Hoy en día los odontólogos trabajamos asociados con las especialidades. Hoy en día el trabajo para hacer una prótesis no pasa solamente por tomar una impresión y colocar la prótesis. Hoy en día hay que preparar el tejido sobre el cual se va a trabajar, sea el tejido dentario o el tejido periodontal que lo rodea. Para eso trabajamos con las especialidades, en este caso planificando lo que vamos a realizar. Quiero tomar el ejemplo de lo que hacemos en San Marcos en quinto año. Asociamos todas las especialidades. El alumno realiza casos integrales, donde se ve desde la operatoria dental, desde la periodoncia más básica hasta la periodoncia más compleja, colocando injertos,
colocando prótesis sobre implantes, trabajando dientes con tratamientos de conductos, rehabilitándolos con coronas o sin coronas, colocando o no colocando postes, viendo la opción de la oclusión dentaria como el punto de partida en todas ellas. Mi respuesta es muy simple. Creo que el odontólogo general debe tener información de todas las áreas para poder realizar un diagnóstico apropiado en los pacientes que así se lo demanden. Y también debe tener la ética de siempre cuestionarse y hacer preguntas a las personas que están cercanas a él para poder actualizarse y poder de esa forma resolver aquellos casos que se le presentan en la consulta. Yo creo que el odontólogo en este momento de dificultades frente a esta situación de la pandemia que estamos viviendo, tiene la oportunidad de comenzar nuevamente a informarse de todas las disciplinas que conforman esta vasta área de rehabilitación, que es en la odontología todo lo que nosotros conocemos, desde la medicina odontológica o medicina bucal hasta la instalación de una prótesis. Si no hacemos eso, no vamos a trabajar nunca teniendo la seguridad de que aquello que colocamos esté dentro de manteniendo la salud de una persona. Creo que es lo más importante, devolver la salud como médicos de la boca. Y bueno, aprovechar ya en esta última pregunta a usted por haberme invitado a este conversatorio y dejar como siempre aquello que nosotros queremos transmitir, que es que en primer lugar va la prevención antes de llegar a la prótesis y en segundo lugar va la actualización científica para poder conocer la actualidad que existe en el campo nuestro y finalmente tener los protocolos con los materiales y el instrumental adecuado para desarrollarlo de manera simple. No hay que hacer cosas complejas. Lo complejo conduce al error. Lo simple conduce al éxito. Y hay que simplificar los protocolos. Y eso es lo que creo que finalmente el odontólogo general está buscando en estos conversatorios. Temas que les permitan rehabilitar o resolver casos de su consulta diaria. Muchas gracias por esa invitación, señorita. Muy amable. Agradecerle, doctor, y de paso darle las felicitaciones por el día de hoy, por el Día del Docente Universitario. Agradecerle por su tiempo de habernos permitido realizar este conversatorio y resolver algunas dudas de algunos colegas. Sé que todavía han quedado algunos colegas que han deseado todavía estar presente y algunas preguntas que han quedado pendientes. Entonces, como les digo, como empresa nos vamos a comprometer a realizar un nuevo conversatorio y a su vez mencionarle que estaremos lanzando algunos cursos también con el doctor especialista Gerardo Ayala y a su vez en otras especialidades. Gracias, doctor, por su tiempo y esperemos contar con usted en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias a los doctores participantes. Por favor, no olviden dejarnos desde qué lugar nos han seguido y tal vez seguir dejando algunas preguntas. Que tengan una linda noche y muchas gracias por haber participado.